que cuando alabo, tú estás a mi lado. ¿Listo? Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo el sentirlo y aún cuando no. Te alabo y sé que estás en control. ¡Vamos! Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. ¡Hey! Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Oh, alaba a Dios, mi corazón. Si estás agradecido de estar aquí en la casa de Dios, levanta un grito de júbilo. Él es digno de toda la gloria y alabamos. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como él. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como él. Alaba a Dios, mi corazón. Hey, hey, hey. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Oh, alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Oh, no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No, no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Oh, alaba a Dios, mi corazón. Come on. Que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios. Que toda la creación alaba a quién, alaba a Dios. Que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios. Que toda la creación alaba a Dios, alaba a Dios. Hola, qué gusto que te hayas conectado el día de hoy. Bueno, pues nuestra enseñanza de hoy yo la llamé Dios no busca gente perfecta. Dios perfecciona a los que buscan. Y bueno, primero que nada quiero presentarme. Mi nombre es David Navarijo. Soy licenciado en Administración por el TEC de Monterrey. Tengo una maestría en Ingeniería de la Imagen y algunos estudios de posgrado en la Universidad de Emory School en los Estados Unidos. Deportista desde niño, compitiendo por tener un lugar en la selección de gimnasia de nuestro país. Por mi trabajo viví casi 10 años en Estados Unidos, viajé por varios países del mundo
Y por la naturaleza de mi mismo trabajo conocí y platiqué con gente, pues vamos a decir conocida, artistas mexicanos e inclusive de Hollywood. No te estoy presumiendo nada, solamente posteriormente te voy a decir por qué te cuento todo esto. Y pues esa es mi vida profesional, pero ¿qué hay de mi vida espiritual? Te cuento que el próximo 18 de diciembre cumplo 40 años de haber conocido a Cristo. Seguramente tú dirás, wow, tenemos a un gran predicador delante de nosotros. No, tristemente muy alejado de esta realidad. ¿Y sabes por qué? Porque la vida cristiana no se mide en términos de tiempo, se mide en decisiones. Tú decides y tienes la elección de decidir obedecer la palabra de Dios o no obedecerla. Y yo he tomado varias decisiones incorrectas de no obedecer la palabra de Dios ante sus ojos. Mira, hace unas semanas escuché a mi pastor decir, la manada de leones generalmente está guiada por el león que tiene más cicatrices en su cuerpo, no por el que no ha peleado una sola batalla. Seguramente esa cantidad de cicatrices son lo que me permiten hoy día el tener el gran orgullo, el gran privilegio de estar hoy frente a ustedes. Pero antes de continuar vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pido, Señor, por todas estas personas que están del otro lado de la pantalla, para que tú les hables a su corazón, para que tú seas el maestro y no alguien más. No permitas que nada los distraiga. Permite que te escuchen con un corazón y unos oídos verdaderos, Señor. Y gracias, Padre, por tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, quiero comenzar contándote la historia de Minina. Minina era una gatita de Angora de un condiscípulo mío. Cuando nos contó la historia, he de decirte que yo dije, ¿qué tiene de espiritual esta historia? Pero curiosamente me quedó muy grabada. Al principio no tenía idea por qué. Hoy hace mucho sentido en mi vida. Bueno, cuando Juan Francisco me pidió que les compartiera esta enseñanza, su historia fue una de las primeras cosas que se me vino a mi mente. Y bueno, para comenzar, te la voy a contar. Tengo que decirte la verdad, no recuerdo si el nombre real era Minina, pero en términos prácticos, vamos a llamarle así, pues para poder de alguna manera u otra contarte su historia. Mira, Minina era una reina en su casa. Desde que era muy pequeña, le dieron todos los mejores cuidados. Desde su comida, sus vacunas, su salud, su casa, sus juguetes y hasta las caricias y los mimos que le daban, era de lo mejor que tenían. Cada que mi amigo salía de su casa a trabajar, dejaba todo cerrado porque conocía el espíritu callejero, vamos a decir, de los gatos. Sin embargo, un día dejó una pequeña ventana abierta. Pudo haber sido la de la cocina o la del baño, la que hubiera sido. Y mi Minina aprovechó para salirse de la casa, para salirse de su lugar seguro, de su lugar de amor. Cuando regresó mi amigo, obviamente se dio cuenta que Minina ya no estaba. La buscó varios días y nada. Él cuenta que por las noches escuchaba peleas de gatos, maullidos y hasta aullidos dolorosos. No podía imaginar, yo creo, todo lo que estaba sucediendo allá afuera y todo lo que Minina estaba viviendo. Él dejaba la ventana abierta todos los días, tan cuando se volvía a ir a trabajar, para que algún día regresara. Él tenía la esperanza que regresara su amada gatita a casa. Y así fue. Un día regresó del trabajo, mi querido amigo, y encontró a Minina en el dintel de la ventana de donde se había escapado. Minina estaba moribunda, con heridas muy profundas, sin su hermoso pelaje y con problemas hasta para respirar. Cuando la vio, él comenta, tenía sentimientos encontrados. Por un lado, estaba muy feliz de que Minina había regresado a casa, pero por el otro lado estaba muy triste por las condiciones en las que la gata había regresado.
Muy pronto la tomó en sus manos y la llevó al veterinario. La curaron, la bañaron, la vacunaron. Hicieron todo lo posible por salvarla para que ella volviera a ser la misma gatita que era. Mi Nina se salvó de milagro y regresó a ser una gata feliz y llena de vida. Regresó a ser la reina de su casa con un hermoso pelaje. Sin embargo, nos comenta mi amigo, hubo cicatrices en las que nunca le volvieron a salir pelo y jamás pudo volver a ser la gatita que era antes. Bueno, pero ¿por qué te cuento todo esto? Porque deseo de todo corazón, de verdad, créeme, que esto no te pase a ti. Porque hoy te puedo asegurar que salirse de la voluntad de Dios, decidir conscientemente pecar y alejarte del lugar seguro que es estar en la presencia de Dios y tener una relación directa con Él, sin duda alguna te dejará cicatrices tan profundas que en verdad creerás imposible de sanar, como a mí me pasó. Pero si en estos momentos de profundo dolor volteas a la cruz del Calvario, donde todo fue lavado, donde todo fue perdonado, mira, no hay una sola cosa, por profunda, por sucia, por más equivocada que hayas hecho, que la sangre de Cristo derramada en esa cruz no pueda lavar. Por favor, esto no lo olvides. Mira, quien te diga que se salió de la voluntad de Dios, pero se la pasó bien durante ese tiempo o no le fue tan mal, te quiero decir, o es una persona que aún no ha tocado fondo, o en verdad está muy mal de sus facultades mentales. Porque una vez que has tenido una comunión cercana con Dios, verlo alejarse de tu vida es un infierno. Y literalmente la definición de infierno es el lugar en donde no está la presencia de Dios. Por eso te digo que es un infierno. Pero a pesar de todo, Dios en su infinito amor nos deja una gran promesa en Hebreos 4:16. Y dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. ¡Qué impresión! Dios nos invita a que cuando estamos mal, nos acerquemos con confianza. Pero te voy a decir algo. Hay un pequeño condición que tenemos que cumplir para podernos acercar al trono de la gracia. Y su condición está en el Salmo 147:3. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios dice que si tú estás quebrantado de corazón, Él va a sanar tus heridas y las va a vendar. Pero solo si estás quebrantado de corazón. La condición es un corazón quebrantado. Pero antes de continuar, quiero preguntarte, ¿sabes qué significa verdaderamente el verbo quebrantado? Bueno, mira, me fui a la Real Academia Española y quebrantado dice que está roto o que está dolorido. Un corazón roto o un corazón dolorido es con el que Dios quiere que te acerques a Él. Y dolorido, también lo busqué, es el que padece o siente un dolor físico o moral. Mira, si a ti no te ha dolido el corazón, literalmente, y sientes que no puedes respirar cuando has pecado, y eso te ha llevado a estar lejos de la bendición de Dios, quiero decirte que estás muy lejos de depender completamente de Dios y entender su amor. Quizá me puedas decir que hoy gozas de una profunda y feliz relación con Él. Pero si no has aprendido a depender totalmente de Él, te quiero decir, querido amigo, que difícilmente podrás disfrutar de una comunión completa, profunda, real con Dios. Mira, cuando el rey David pecó con Betsabé, cometió múltiples pecados muy fuertes. Primero,
adulterio. Codició a una mujer ajena. Trató de deshacerse del hijo que engendró con esta mujer y terminó por mandar a matar al esposo de esta mujer. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué crees que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo David? ¿Pedir perdón? No, amigo. David no pidió perdón como primera instancia. Mira, vamos a leer qué dice el Salmo 51 del 7 al 15. Dice: purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme, regrésame la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Dice: deja que me goce ahora que me has quebrantado. De nuevo el verbo quebrantar. Ahora que me duele el corazón, ahora que siento que no puedo respirar, devuélveme el gozo. Le pide a Dios que su espíritu vuelva a tener una comunión con Dios. No le pide perdón, le pide que ya no sea afectada su comunión con Él, porque era lo único que verdaderamente valía en la vida de David. Y claro, después de ello, ahora sí, David le pide perdón. Dice el Salmo 51:14: perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces, con alegría cantaré tu perdón. Solamente creyendo que tu comunión con el Padre es lo más importante que tienes, retomando esa comunión y deseando no volverla a perder, es como en verdad le pedirás con un corazón honesto perdón a Dios por haberte alejado de su presencia. Qué fuerte, ¿no? A veces solamente pedimos perdón de manera rápida. A veces solamente pedimos perdón pues porque es el requisito y no porque nos duele el corazón. Pero mira, sería muy justo que me preguntaras: oye David, ¿y cómo puedo depender totalmente de Dios? Es un término que lo he escuchado 1000 veces, pero no me dicen cómo. Amigo, la única forma de depender completamente de Dios es en el desierto de tu vida. Mira, no quiero confundirte. Salirte de la voluntad de Dios no es entrar en el desierto. De hecho, el pueblo judío fue llevado al desierto no porque hubiera pecado, sino porque Dios contestó sus súplicas para liberarse de la esclavitud. Pero en ese desierto había cosas que limpiar en el pueblo judío. Y tú y yo tenemos que pasar por ese desierto porque definitivamente hay cosas que limpiar. Pero, David, yo no quiero pasar por ese desierto. Lamento decirte que no hay otra forma que puedas aprender a depender de Dios si no es pasar por ese mismo desierto de la mano de Dios. Y te aclaro, hasta hace poco entendí que el desierto no es un lugar donde Dios nos lleva para que suframos. El desierto es el lugar donde quiere que aprendas a depender totalmente de Él. Bueno, pero ahora quiero recordarte el por qué te conté toda mi historia, de dónde vengo y todos mis posibles éxitos. Bueno, pues lo más curioso de todo es porque no solamente tomé decisiones que cicatrizaron mi vida, sino que además cuando Dios me llevó al desierto, quise depender de mis talentos, de mis éxitos, de mis dones, de lo que yo tenía y de lo que yo era. Pero quiero recordarte que en el desierto no hay cuentas bancarias. En el desierto no hay comida, no hay amigos. En el desierto no hay fiestas, no hay deportes, no hay el sexo opuesto, no hay casas, no hay trabajos, no hay viajes y mucho menos, no hay ningún título profesional que te sirva para algo.
Sin embargo, si entiendes que ese lugar es donde puedes encontrar y depender totalmente de Dios, entonces Él mismo te guiará para que no sufras. ¿Sí? En Éxodo 13:21 dice, y Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. En el día en una nube, en la noche en la columna de fuego, pero Él guiándolos. En ti está cuánto tiempo quieres permanecer en ese desierto. Si te empeñas en depender de otra cosa, te lo digo por experiencia, vas a pasar más tiempo del que debes de estar ahí. Y bueno, la buena noticia que quiero que hoy guardes en tu corazón es que nuestro Dios no es un espectador de cicatrices, ni desiertos, ni mucho menos de las ruinas en las que tú y yo convertimos nuestra vida. Recuerda que Él es el arquitecto supremo de todo esto que vemos. Él ve potencial y belleza donde tú y yo solamente vemos desolación y tristeza. Él no solo restaura, Él levanta castillos aún de las ruinas. Mira, cuando yo pequé, me salí de la voluntad de Dios. Durante años pensé que mis ruinas eran un lugar de vergüenza y derrota. Pero Dios me enseñó en la Biblia que era el lugar en donde Dios comienza a obrar de la manera más poderosa que he visto en estos 40 años de caminar junto a Él. Es cuando descubrí que cuando faltaron mis fuerzas, cuando ya no tuve nada, cuando todo se agotó en mi vida, descubrí que su fuerza, que las suyas son infinitas e ilimitadas para poderme dar la paz que yo estaba buscando. Mira, cuando estuve en este desierto e iba perdiendo literalmente casa, trabajo, familia, empresa, matrimonio, dinero, literalmente todo, yo le dije a Dios, si me quitas a esta persona que creo amar, Señor, literalmente me muero. ¿Y qué crees que pasó? Me la quitó. Y entonces me dio la estocada final y morí. Pero no en una muerte física. Te quiero decir que morí literalmente a mis comodidades, morí a mis títulos profesionales, morí a la seguridad económica, morí a mi empresa, morí a incluso hasta mi iglesia, morí a todo lo que me daba seguridad, como el deporte, y morí hasta la mujer que yo decía amar. Y entonces aprendí a depender completamente de Dios. Ya no tenía nada, solamente lo tenía Él. Un día le preguntaron al Señor Jesús, ¿te puedo seguir? Te seguiré a donde vayas. Y el Señor Jesús les dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recargar su cabeza. Cuando vienes a Cristo, no tienes nada. Pero sus discípulos entendieron que tener al Señor Jesús en sus vidas es tenerlo todo. Mira, el proceso de reconstrucción no ha sido fácil. Nunca es fácil. Te quiero decir que seguramente va a doler. Seguramente habrá duda. A veces creerás que Dios ni siquiera te contesta porque no quiere. Pero Pablo nos da una esperanza hermosa en Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Los que amamos a Dios, todo nos irá bien. Sin nada, Señor, sin nada.
Señor, lo perdí todo, perdiéndolo todo. Señor, no tengo una pareja, no importa. Señor, la economía, no importa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando Dios te levanta de nuevo, es mucho más que una simple reparación, te lo digo yo. Cuando Dios te levanta de nuevo, es una nueva creación. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dios no solo restaura, querido amigo. Dios no solo restaura lo que perdiste. Te da algo mejor, algo completamente nuevo. Mira, finalmente tus heridas o cicatrices por el pecado, te recuerdo que no se sanan con el tiempo, sino con una continua comunión con Dios, pero por medio de la Biblia. Hay que orar, hay que leer, pero sobre todo hay que tener un corazón honesto. Finalmente, te quiero decir que tus heridas y cicatrices pueden ser curadas. Estar en un desierto no es un castigo. Hoy soy testigo, de verdad créeme, que es Dios queriéndote llevar a una nueva y muy hermosa comunión con Dios por medio de la Biblia. Dios quiere que pongamos orden en nuestra vida. Tenemos un Dios de orden. Dice la palabra que Dios le pone límites a los mares para que no se metan a la tierra. Dios dice que separó las aguas de los cielos con las de la tierra. Dios dice que no tiene un día 12 horas y la noche 12 horas. Dios es un Dios de orden y quiere que ese mismo orden sea el que rija nuestra vida como creyentes. Dios quiere que identifiques si estás fuera de su voluntad, en donde tienes que regresar a tener comunión personal con Él, o si estás en un desierto por su misericordia para depender completamente de Dios. Pero queridos amigos, la buena noticia es que en cualquiera de los dos casos tú ganas, porque en los dos casos estuve yo y en los dos yo gané. Porque Dios me dio una promesa hermosa en Hechos 10:15. Dios me dijo, pero la voz habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios ya lo haya hecho limpio. Yo me creía impuro delante de Dios por haber decidido pecar. Dios dijo, ven, acércate confiadamente. Te voy a enseñar cuán grande es mi amor. Pero voy a hacer que ya no dependas de tantas cosas, sino solo de mí. Y lo hizo con sus fuertes y poderosas manos. Yo me reprochaba de todo lo malo y de todo lo que había perdido. Pero Dios me dijo, no llames impuro a lo que yo ya perdoné. Mira, Él no solo va a restaurar tu vida, sino que la va a transformar para que tú seas un gran testimonio de su poder, de su fuerza, de su perdón y de su amor, así como lo hizo conmigo. Muchas gracias por haberte conectado. Te mando un fuerte abrazo y deseo que cualquiera que sea tu dolor, puedas identificar si es Dios llamándote a tener una nueva relación contigo, profunda, cercana, o si es que de verdad tienes que pedirle que restaure tu comunión inmediatamente y dentro de esa comunión pedirle perdón.
De ti depende. Que Dios te bendiga. Andaba perdido y lejos de ti, vagando en vergüenza y en oscuridad sin ti, sin ti. Fuerte el amor que me encontró, sin ceguedad ahora puedo ver, fuiste tú, fuiste tú. Digno es el Señor, sentado en los cielos, su sangre derramó, soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Jesús resucitó, nuestras la victoria, su amor sobrellevó, soy perdonado por siempre, perdonado por siempre. Redención fue tu plan antes de yo caer, tú eres la esperanza